Vamos a continuar con el estudio. En este segundo punto que va a mostrar el pastor Stephen Haskell, donde nos está hablando de la personalidad de Dios, nos va a dar detalles más específicos de la personalidad de Dios. Y nuevamente los vamos a redirigir a la Advent Review en Sabbath Herald de octubre 8 de 1903, donde nos va a hablar de la personalidad de Dios. Y en esta revista nos va a decir cómo es que Dios, al crear al hombre, plantó su imagen y semejanza en él. Miren lo que nos va a decir el pastor Haskell. Dice aquí: en la creación, Dios dijo a Cristo, por eso es como leímos, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Está dando el testimonio el profeta Moisés. Y ahora miren lo que va a comentar el pastor Haskell, hablando de la personalidad de Dios. El hombre llevó la imagen de Dios tanto moral como físicamente. Noten que el hombre lleva la imagen de Dios tanto moral como físicamente. Así que encontramos que Dios tiene una forma. Dios tiene un cuerpo. Miren qué más sigue diciendo el pastor Haskell. Porque después que el hombre pecó, leemos que Adán engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Está citando Génesis 5:3. Aquí hay una explicación de las palabras imagen y semejanza. Así como Set tuvo la naturaleza física y moral de Adán, Adán tuvo la semejanza física y moral de Dios. Noten que por eso es que en nuestra creencia, en el primer principio fundamental de lo que creíamos al comienzo, decía de la siguiente manera. Dice aquí que hay un solo Dios, un ser personal, espiritual, el creador de todas las cosas, omnipotente, omnisciente y eterno. Y aquí el pastor Haskell nos está diciendo que Adán tuvo la semejanza física y moral de Dios. Por eso vamos a mirar nosotros ahorita que esa semejanza física y moral que tiene Adán es la que tiene Dios. Y la semejanza física y moral que tiene Dios es la que le dio a Adán. Por eso creemos en un Dios personal que tiene una personalidad. Les vuelvo a repetir, esa palabra es sumamente importante para que nosotros podamos comprender cuando la mensajera del Señor le va a escribir que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Ahora, vamos a continuar.
Miren lo que sigue diciendo en esta disertación de la personalidad de Dios, y estamos en el punto 2, hombre creado a imagen de Dios. Ahora miren lo que dice: tampoco era esta imagen de Dios que el hombre llevaba un mero concepto, porque la Biblia declara que el Señor tiene partes. Noten lo que está diciendo. Está diciendo, y ahorita lo vamos a leer en la Biblia, que Dios tiene partes. Lo mismo que el cuerpo humano. Así como nosotros tenemos manos, tenemos pies, tenemos cabeza, tenemos espalda, tenemos cuerpo, así también Dios tiene un cuerpo y tiene forma. Miren lo que va a seguir diciendo. Por ejemplo, va a dar ahora los testimonios de los profetas. El profeta dice que su vestimenta era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Noten que tiene cabello y tiene cabeza. Daniel 7:9. El salmista declara: sus ojos contemplan sus párpados, examinan a los hijos de los hombres. Noten que Dios tiene ojos y tiene párpados. Sigue diciendo Salmos 11:4, y en Segunda de Crónicas 16:9 también nos dice que Dios tiene ojos y tiene párpados, así como el profeta Daniel dice que tiene cabello y tiene cabeza. En Números 11:18 nos va a decir lo que Dios le dijo a Moisés al hablarles a los israelitas de su murmuración hacia Dios. Moisés dijo: habéis llorado en los oídos del Señor. Números 11:18. Así que Dios tiene oídos, así como el hombre tiene oídos. Santiago, al hablar de los últimos días, dice que los gritos de los pobres han entrado en los oídos del Señor de los sábados. Santiago 5:4. David dice: inclina tu oído, oh Señor, escúchame. Salmos 86:1. Isaías, hablando en nombre de Dios acerca de los impíos, dice: estos son humo en mi nariz. Isaías 65:5. Pero de la ofrenda de Noé leemos: y el Señor percibió un olor grato. Génesis 8:21. Filipenses 4:18. Y leemos de otras partes de Dios que Dios tiene rostro. Vamos a leerlo en Éxodo capítulo 33, versículo 20. Éxodo 33 y el versículo 20 nos va a decir que Dios tiene un rostro. Dice la Biblia, Éxodo 33 y el versículo 20. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. En Isaías 59:2 también nos habla de que Dios tiene rostro. Isaías 59 y el versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Así que noten que estamos leyendo que así como Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, es decir, al hombre le dio cabello, le dio cabeza, le formó ojos, le dio párpados, le dio oídos, le dio nariz y le dio rostro. Así también Dios, que es un ser personal, tiene cabeza, tiene cabello, tiene ojos, tiene párpados, tiene oídos, tiene nariz, tiene rostro.
Y vamos a mirar que también tiene boca. Números 12:8. Números capítulo 12 y el versículo 8. Boca a boca hablaré con él, hablando de Moisés, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Noten que Dios tiene boca. También tiene espalda. Éxodo 33 y el versículo 23. Éxodo 33 y el versículo 23. Dice la Biblia: después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Así que Dios tiene espalda, tiene manos. Éxodo 33:22. Y será que cuando pasare mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Noten que también Dios tiene manos, tiene brazos. Dice Deuteronomio capítulo 5 y el versículo 15. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Noten que ahí la Biblia enseña que Dios tiene brazos. Y miraremos que también la Biblia enseña que Dios tiene cuerpo. Éxodo capítulo 24 y el versículo 10. Éxodo 24 y el versículo 10. Para que miremos que Dios tiene cuerpo. Dice la Biblia: y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Noten que tiene pies, tiene cuerpo. Por eso cuando nosotros estábamos leyendo acerca de la personalidad de Dios, encontramos que la personalidad de Dios significa el estado o la cualidad de ser una persona. Eso es lo que nos dice el diccionario Webster, que eso es lo que significa personalidad. Es la cualidad o el estado de ser una persona. Una persona que tiene cuerpo y que tiene forma. En este caso, Dios nos está hablando por medio del pastor Haskell y nos está diciendo que Dios tiene cabeza, cabellos, ojos, párpados, oídos, nariz, boca, espalda, pies. Tiene todas las partes de un cuerpo. Miren qué más nos va a seguir diciendo el pastor Haskell cuando nos habla de la personalidad de Dios. Tan ciertamente como la humanidad caída ha llevado la imagen física de la primera pareja que Dios creó, así ciertamente Dios y Cristo tienen una forma, por lo tanto, una personalidad. Noten que nos está diciendo que Dios tiene forma y al tener forma tiene una personalidad. Es decir, que al tener cuerpo tiene una personalidad y eso lo hace ser una persona. Miren qué más va a seguir diciendo. Cuando Cristo vino a esta tierra y tomó sobre sí la naturaleza pecaminosa, aunque sin pecado, llevó la imagen física de toda la humanidad. Y de él dijo Dios:
En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está citando Colosenses 2:9. Y de nuevo leemos: Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su persona. Hebreos 1 del 1 al 3. El pastor Haskell dice: no sé qué lenguaje podría ser más claro este pensamiento. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 15 y el versículo 45 al 49, donde nos va a seguir hablando de cómo Dios y Cristo tienen forma y eso les hace tener una personalidad, tienen un cuerpo. Primera de Corintios capítulo 15 y el versículo 45 al 49. En el 40 nos dice que hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Noten que hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. El cuerpo que tiene Dios, ¿de qué materia está hecha? ¿De qué es o cómo es esa materia? Eso es un misterio para nosotros, no sabemos. Pero sí sabemos, porque la Biblia nos está diciendo que Dios tiene cabeza, tiene cabello, tiene nariz, tiene boca, tiene oídos, tiene espalda, tiene brazos, tiene mano, tiene pies. Es decir, tiene la forma física de nosotros, porque Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Ahora, miren lo que va a seguir diciendo el pastor Haskell en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45 al 49. Dice aquí: y así está escrito: el primer Adán fue hecho un alma viviente, el postrer Adán un espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es de el cielo. Cual el terrenal, también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos llevado, miren lo que dice: y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Noten que nos está diciendo que así como Dios tiene un cuerpo celestial, también nosotros en la resurrección se nos va a dar un cuerpo celestial, compuesto de otra materia diferente a la que tenemos ahora, pero tendremos forma física, porque seguiremos llevando la imagen de el que nos creó a su imagen y semejanza. Ahora miren lo que sigue diciendo. Lucas capítulo 24, versículo 13 al 40. Lucas capítulo 24, versículo 13 al 40. Dice la Biblia. Nos está hablando de esa presentación que tuvo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos después que Él resucitó. Y miren cómo es que Él resucitó. Dice la Biblia, vamos a leer en el versículo 36. Y mientras ellos hablaban estas cosas, Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Mas él les dijo: ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos en vuestros corazones? Y ahora miren lo que va a citar el doctor Lucas, hablándonos de la persona de Cristo.
mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y nos está hablando después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en ese cuerpo que ya había sido glorificado. Ya no era el mismo cuerpo que fue a la tumba, era otro cuerpo. Pero ese cuerpo que lo compone de persona y personalidad tenía la forma de hombre. Por eso miren lo que va a seguir diciendo el pastor Haskell. ¿Son estas escrituras sin sentido? ¿Tienen la intención de engañar? Miraremos qué dice aquí. Para que lo puedan mirar más de cerca. Dice aquí, Daniel enseñó a Nabucodonosor que Cristo tenía una forma antes de venir a esta tierra. Miren qué concepto va a colocar aquí ahora. Antes de que Cristo se encarnara, Cristo tenía una forma. ¿O cómo podría haber dicho el rey? ¿No echamos a 3 hombres atados en medio del fuego? He aquí, veo a 4 hombres sueltos caminando en el medio del fuego y no tienen mal alguno. Y la forma del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Daniel 3, versículos 24 y 25. Y ahora miren lo que dice el pastor Haskell. Reconoció Nabucodonosor que tenía una forma como los hombres. Noten que aquí nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo cuando se introdujo en ese donde estaban con el fuego, y Nabucodonosor miró a un cuarto que tenía forma como los hombres. Ahora, Daniel también enseñó, sigue diciendo, el ministerio de los ángeles. Ahora va a hablar de los ángeles. ¿O cómo pudo el rey haber dicho? ¿Quién envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él? Daniel 3, versículo 25 al 28. Y ahora miren lo que va a decir aquí. Están los sabios filósofos del siglo XX llenos de mayor sabiduría que aquellos hombres piadosos que enseñaron la personalidad de Dios, Cristo y los ángeles. Así que encontramos que Dios Padre tiene personalidad. Y el tener personalidad quiere decir que tiene forma física, como ya lo leímos. El tener personalidad quiere decir que es una persona como nosotros, solo que su cuerpo no sabemos de qué dimensiones son, cuál es la altura, cuál es la anchura, de qué material está hecho ese cuerpo, pero sí sabemos que nosotros, sus criaturas, llevamos su imagen y semejanza, porque nos creó a su imagen y semejanza. Y de igual manera, Cristo tiene forma como nosotros. Tiene manos, pies, espalda, cabeza, brazos, nariz, ojos. Tiene forma como nosotros. Por eso es que lo hace una persona con su personalidad, que son las cualidades de ser una persona.
Miren qué más sigue diciendo. Los ángeles comieron y bebieron con Abraham, y en la persona de los viajeros han aparecido a la humanidad muchas veces desde entonces. Para una descripción más detallada de la personalidad de Cristo, véase Daniel y Apocalipsis 1. Así que nuevamente volvemos a mirar que Dios, tanto Dios Padre, tanto Cristo y los ángeles tienen formas físicas como nosotros. Y eso los hace ser una persona con personalidad. Les vuelvo a repetir, estos mismos términos de persona, de personalidad que estamos estudiando hoy, es la misma palabra que la mensajera del Señor va a utilizar para hablar y describir al Espíritu Santo. Y va a usar esa palabra persona y personalidad, que son las mismas palabras que está utilizando para describir a Dios, a Cristo y a los ángeles. El pastor Haskell va a continuar su disertación y ahora va a hablar de la habitación o morada de Dios, de ese Dios personal que tiene una personalidad. Y él nos va a decir, tercer punto, Dios dijo a Moisés que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Éxodo 25:8. No podía habitar entre Israel a menos que le edificaran un santuario. Habían estado en Egipto y miren lo que va a explicar aquí el pastor Haskell, que es de suma importancia, porque esto es lo que trajo Kellogg en 1903 con su libro de El Templo Viviente. Y miren cómo es que Kellogg en su libro estaba desvirtuando, estaba acabando con la persona de Dios y de Cristo. Y por eso es que se le acusó de ser panteísta. Miren lo que va a decir ahora Haskell. Tercero, dijo Dios a Moisés que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Éxodo 25:8. No podía habitar entre Israel a menos que le edificaran un santuario. Habían estado en Egipto, el pueblo de Israel, donde, al igual que los hindúes, se abrigaba la creencia de que Dios estaba en los gatos y los perros, en el ganado, en el Nilo que fluía y en todo lo que tenía vida. Era la vieja noción mística y panteísta. Noten que el quitarle la persona y la personalidad a Dios lo convierte en una esencia, en una influencia, en un espíritu que no tiene cuerpo ni partes, y que ese espíritu puede estar en los perros, en los gatos, en la naturaleza, en el cuerpo mismo de uno. Eso es panteísmo. Es quitarle a Dios su forma física, su persona y su personalidad. Eso fue lo que trajo Kellogg en 1903, 1904, 1905, que fue lo que la mensajera del Señor le recriminó cuando dijo que estaba errado en base a la persona y personalidad de Dios y de Cristo. Miren qué va a seguir diciendo. Ellos, los israelitas, razonaron
que así como Dios era el autor de la vida y como su vida estaba en todas estas cosas, así todo el Dios allí impregnaba toda la naturaleza, tanto animada como inanimada, que no había un Dios personal en los cielos, sino que Dios era en todas partes y en ninguna en particular. Noten lo que está diciendo aquí. Nos está diciendo que cuando nosotros le quitamos la persona o la personalidad a Dios o a Cristo y lo hacemos un espíritu o lo hacemos como una esencia que puede estar en todas partes, le estamos quitando su persona, su personalidad a Dios. Y nos estamos convirtiendo a la doctrina y enseñanza mística del panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? Vamos a buscar esa definición de lo que es panteísmo. Y el panteísmo es como resultado de creer que Dios está en todas partes y que no tiene cuerpo ni forma, y por eso Él puede habitar en un árbol, en un perro, en un gato. Eso es el panteísmo. Ahora, sigue diciendo el pastor Haskell, hablándonos de la enseñanza de la personalidad de Dios, donde nos dice ahora, escuche ahora el comentario del apóstol sobre esto. Ahora bien, de las cosas que hemos dicho, esta es la suma. Tenemos tal sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, un ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor ha levantado y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está ordenado para ofrecer ofrendas y sacrificios. Por tanto, es necesario que este hombre también tenga algo que ofrecer, porque si estuviera en la tierra, no sería un sacerdote, ya que hay sacerdotes que ofrecen ofrendas conforme a la ley, que sirven a imagen y sombra de las cosas celestiales, como fue advertido por Dios a Moisés cuando estaba para hacer el tabernáculo. Porque mira, dice él, que tú haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Hebreos 8 y Hebreos 9, versículo 8, Hebreos 9:9 y Hebreos 9:24. Todo el capítulo 9 no puede interpretarse de otra manera, excepto que hay un verdadero santuario en el cielo y un Dios personal que mora allí. ¿Qué es lo que hay? Hay un santuario en el cielo. ¿Y quién es el que mora allá? Un Dios personal. Un Dios que tiene personalidad. Un Dios que tiene forma. Un Dios que tiene cuerpo. Un Dios que tiene, como leímos, cabeza, cabello, manos, pies, brazos, oídos, ojos, párpados, espalda. Un Dios que tiene forma como nosotros. Y el panteísmo dice que Dios no tiene forma ni cuerpo y que Dios puede habitar en cualquier parte, que eso es Dios, una influencia sin parte ni cuerpos. Por eso, vamos a ver
El santuario construido por Moisés era la morada reconocida de Jehová. Contenía 2 apartamentos. En el departamento interior estaba el arca, en la cual estaba la ley de Dios, y su cubierta era el propiciatorio y 2 querubines extendiendo sus alas sobre la ley de Dios, entre los cuales estaba la gloriosa Shekinah, mostrando la morada de Dios en el santuario celestial. Y está citando Éxodo 25:8, 26, 36 y 34. Y Apocalipsis capítulo 4, versículos del 1 al 3. Esta fue la creencia de todo verdadero profeta que vivió en esta tierra, porque Dios siempre le dio al vidente una vista de su lugar, de su residencia, mientras estaba sentado en el trono en el santuario. El trono no era de oro, ni de plata, ni de marfil, ni de diamantes, sino un trono vivo que se movía donde Dios lo consideraba adecuado para ir. Los ángeles son el trono de Dios, Ezequiel 1. El santuario terrenal tenía 2 departamentos, al igual que el celestial en el santuario terrenal. La gloria de Dios se trasladó al aposento exterior y del aposento exterior al aposento interior. Aquí estaba el lugar del trono de Dios entre los querubines. Está citando Éxodo 29, versículo 42 al 43, y Éxodo 25, 22 y Levítico 16, 2. Así, en 1844, en la sesión del juicio se colocaron los tronos y se sentó el anciano de días, cuya vestidura era blanca como la nieve y el pelo de su cabeza como lana pura, su trono como llama de fuego y sus ruedas como fuego ardiente. Un torrente de fuego brotó y salió de delante de él. Miles de miles le servían y 10,000 veces 10,000 estaban delante de él. El juicio fue puesto y los libros fueron abiertos. Noten que vamos a mirar que si nosotros creemos en un santuario literal en los cielos, en ese santuario literal en los cielos hay un Dios literal con forma y cuerpo, que lo hace ser una persona y que tiene personalidad. Y esa forma que Él tiene es la misma forma que Él nos dio a nosotros, porque fuimos creados a su imagen y semejanza de Él. Lo que no sabemos es cuál es la dimensión de su cuerpo, de su forma. Lo que no sabemos es de qué está hecho su cuerpo, qué materia es. Eso no lo sabemos porque eso es un misterio. Pero lo que sí sabemos es que tiene forma como nosotros. Por eso sigue diciendo el pastor Haskell, donde nos habla que los profetas enseñaron la personalidad de Dios. Todos los profetas enseñaron que Dios tiene una persona y una personalidad, que Dios tiene forma, que tiene forma física como nosotros. Miren lo que él va a seguir disertando. Daniel también dice: vi en las visiones nocturnas y he aquí uno como el Hijo del Hombre venía con las nubes del cielo y vino al anciano de días y lo trajeron cerca delante de él. Daniel 7, 9 al 13. Dios se subió en su carruaje celestial cuando llegó al monte Sinaí, donde él y Cristo se pararon
uno al lado del otro cuando Cristo pronunció la ley del Padre. Noten que ahí estamos notando que así como el Padre tiene forma y cuerpo, así también el Hijo tiene forma y cuerpo. Y tienen su personalidad cada uno de ellos. Eso lo encontramos en Deuteronomios 33 y el versículo 2. David, inspirado por el Señor, dijo: ha mirado hacia abajo desde lo alto de su santuario. Desde los cielos el Señor contempló la tierra. Noten que nuevamente vuelve a decir que Dios se sube en su carruaje. Para subir tiene pies. Se sienta en su carruaje, tiene forma. Luego dice aquí, ha mirado, tiene ojos. Para oír el gemido del cautivo, tiene oídos. Desatar a los condenados a muerte. Para proclamar el nombre del Señor en Sión, tiene boca. Y su alabanza en Jerusalén, cuando el pueblo se reúna y los reinos para servir al Señor. Salmo 102, versículos 19 al 22. De nuevo, Jehová ha dispuesto su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Salmo 103, 19. Estamos mirando que los profetas enseñaron de la personalidad de Dios. Jeremías dice: trono alto y glorioso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Jeremías 17, 12. Ahora miren el comentario que va a hacer el pastor Haskell aquí. Si Dios no tiene personalidad, no hay santuario en el cielo, porque Dios habita en él. Si Dios no tiene personalidad, no hay ángeles, porque ellos componen su trono. Si Dios no tiene personalidad, no hay Satanás, porque es un ángel caído y fue arrojado del cielo. Noten que todo eso es a lo que conlleva rechazar que Dios y Cristo no tengan personalidad. Por eso es que cuando leímos nosotros aquí en la cita que le escribió la mensajera del Señor al pastor Haskell, cuando él estaba diciendo que Dios no tenía personalidad, lo que él estaba realmente diciendo es que no hay un santuario en el cielo, que no hay ángeles en el cielo, que no hay Satanás. Por eso la mensajera del Señor le escribió a Kellogg's en la carta 300 de 1903, cuando él había escrito el libro de El Templo Viviente, donde había metido la falsa herejía del panteísmo, donde hacía a Dios una substancia. No estás definitivamente claro en la personalidad de Dios, que lo es todo para nosotros como pueblo. Virtualmente, dice la mensajera del Señor, has destruido al mismo Señor Dios, al estar enseñando que Dios no tenía una personalidad, que no tenía cuerpo, que no tenía forma, y por eso él podía habitar en los árboles, podía habitar en el aire. Eso es la enseñanza del panteísmo: Dios en todo y Dios en nada. Por eso miren lo que va a seguir diciendo el pastor Haskell. La Biblia, el decir que Dios no tiene personalidad, es decir que la Biblia es un mito y da falsos testimonios, porque declara todo esto. Declara la Biblia que Dios tiene personalidad, tiene forma, tiene cuerpo, y que en esa forma, en ese cuerpo,
Él habita en el santuario en el cielo. Y así como Él tiene personalidad, que tiene forma y tiene cuerpo, también los ángeles tienen forma y tienen cuerpo. Pero como leímos en 1 Corintios 15, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Y miren qué más sigue diciendo. Satanás también tiene forma y cuerpo. ¿Cómo lo sabemos? Se los voy a mostrar de acuerdo a la mensajera del Señor. Ella nos va a decir que miró a el Padre y al Hijo, que tenían personalidad y que tenían forma y que tenían cuerpo. Miren lo que ella dice. Esto está en Primeros Escritos, página 55. En la visión de los 2300 días, vi un trono y sobre él se sentaron el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús. Noten que tienen rostro. Y admiré su hermosa persona. Noten que tiene forma como de persona. Porque nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza de ellos. Como leímos al comienzo, nosotros tenemos cabeza porque ellos tienen cabeza. Nosotros tenemos ojos porque ellos tienen ojos. Tenemos manos porque ellos tienen manos. Tenemos pies porque ellos tienen pies. Nos hizo con espalda porque ellos tienen espalda. Y miren qué más sigue diciendo. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. Dijo que la tenía. Noten que la mensajera del Señor nos está diciendo que ella miró lo mismo que miraron los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Miraron a un Dios que es una persona como nosotros y tiene su personalidad. Y Cristo también tiene forma física como nosotros y es una persona que tiene su personalidad. Y eso es sumamente importante porque esas mismas palabras la mensajera del Señor las va a utilizar para hablar de la persona del Espíritu Santo. Y si el Padre tiene personalidad, tiene cuerpo y tiene forma, y si el Hijo tiene personalidad, tiene cuerpo y tiene forma, al decir ella que el Espíritu Santo es una persona y que tiene personalidad, nos está diciendo también que es como ellos. Miren lo que ella dice aquí. La persona del Espíritu Santo. Y miren lo que ella nos va a hablar ahora de el Espíritu Santo. El Señor dice esto porque sabe que es para nuestro bien. Él construirá un muro a nuestro alrededor para guardarnos de la transgresión, para que su bendición y amor puedan ser otorgados en gran medida. Esta es la razón por la que hemos establecido una escuela aquí. Ella está hablando de Corambum en Australia. El Señor nos instruyó que este era el lugar en el que debíamos ubicarnos. Y hemos tenido todas las razones para pensar que estamos en el lugar correcto. Hemos sido reunidos como una escuela. Y ahora miren lo que ella dice. Y necesitamos darnos cuenta de que el Espíritu Santo, que es tanto una persona como Dios es una persona,
está caminando a través de estos terrenos. Noten que el Espíritu Santo dice ahí que camina, y para caminar necesita pies. Y miren qué más dice. Está caminando a través de estos terrenos. Eso quiere decir que tiene forma y cuerpo también. ¿Cómo es? Eso sí, no lo sabemos. Pero sí sabemos que tiene forma como el Padre y como el Hijo. Está caminando a través de estos terrenos sin ser visto por los ojos humanos. Que el Señor Dios es nuestro guardián y ayudador. En otra declaración, ella dice, pero ahora en Mensajes Especiales número 20 de 1906, ella nos enseña, el Espíritu Santo siempre conduce a la palabra escrita. Y ahora miren la palabra que ella utiliza. El Espíritu Santo es una persona. Y ahora miren por qué es que Él es una persona. Porque Él da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Noten que Él da testimonio. Y la Biblia nos dice que nosotros, que somos una persona y que tenemos una personalidad y que tenemos forma y cuerpo, predicaremos el mensaje por testimonio también. Por eso dice aquí, en esta otra cita, sigue diciendo, Mensajes Especial número 20 de 1906. El Espíritu Santo tiene una personalidad. De lo contrario, Él no podría dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Él también debe ser una persona divina. Noten lo que está diciendo, que así como el Padre es una persona y tiene su personalidad, tiene un cuerpo, tiene forma, y así como el Hijo, como la mensajera del Señor nos dice que tiene forma y cuerpo, también el Espíritu Santo es una persona y tiene, y no dice que es cualquier persona, es una persona divina. De lo contrario, no podría buscar los secretos que yacen ocultos en la mente de Dios. Otra cita. Testimonios Especiales, serie A, de 1897. Dice ella, el poder de Dios en la tercera persona. El príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Noten que vuelve ella a utilizar el mismo término de persona para el Espíritu Santo. Personalidad para el Espíritu Santo. Y hemos mirado lo que la mensajera del Señor dijo, hablando del Padre y del Hijo como personas. Por eso cuando nosotros seguimos mirando, miraremos que el pastor Haskell nos va a seguir diciendo de cómo los profetas enseñaron la personalidad de Dios. Sigue diciendo, nuestra existencia como pueblo se basa en la creencia en las verdades antes anunciadas. Los adventistas del séptimo día tienen su existencia denominacional de este lado de 1844, es decir, después del chasco. Fue su creencia en las profecías
lo que los hizo adventistas en el principio. Creen los 2300 días o años de Daniel 8:14. Apuntaba a la purificación del santuario. La fecha del comienzo de este periodo fue en el 457 antes de Cristo, cuando se emitió el mandamiento de restaurar y reconstruir a Jerusalén. Esdras 7. Esta fecha está establecida por más de 20 eclipses. En consecuencia, el periodo profético terminó en 1844. Esto separó a los adventistas de otras denominaciones. La proclamación de Apocalipsis de que el tiempo ya no era más, que el ángel proclamó de un librito, el libro de Daniel, que fue sellado hasta el tiempo del fin, fue un cumplimiento de esta profecía. Era el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14. Iba a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El juicio investigador de los justos muertos entonces, y allí comenzó. Primera de Pedro 4:17. Entonces el séptimo ángel tocó la trompeta. Apocalipsis 11:15. El templo de Dios fue abierto en el cielo y se vio en su templo el arca de su testamento. Apocalipsis 11:19. Pronto vino la prueba sobre la cuestión del sábado, porque la ley de Dios fue vista a la luz del santuario. Era el gran día antitípico de expiación, el comienzo del juicio investigador, cuando se colocaban los tronos de juicio. Era el principio de la consumación del misterio, la obra final del evangelio. Hace unos 50 años, el gran despertar religioso en todo el mundo sobre el tema de la segunda venida de Cristo dio testimonio de este gran hecho. Y ahí termina el pastor Haskell hablándonos de cómo los profetas enseñaron la personalidad de Dios, de que Dios tiene forma, tiene cuerpo, y que en esa forma y en ese cuerpo Él creó a Adán a su imagen y semejanza. Y nosotros venimos trayendo esa imagen y semejanza de Adán y de Eva. Y eso los hace ser una persona con personalidad. El pastor Haskell ahora hablando del peligro de rechazar la verdad, nos va a decir cómo es que el negar que Dios tenga una personalidad es negar muchas doctrinas peculiares del adventismo. Miren lo que él va a decir. Muchos que habían sido cristianos y habían sido aceptados a los ojos de Dios, descuidaron el estudio de la Biblia para ver si estas cosas eran así, y se mostraron indiferentes a la obra en el santuario celestial. Entonces Dios envió un segundo mensaje diciendo: ha caído Babilonia. Luego vino el mensaje más terriblemente solemne que se puede encontrar en las Sagradas Escrituras. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibiere su marca en su frente o en su mano, éste beberá del vino de la ira de Dios, el cual es derramado puro en la copa de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre en la presencia de los santos ángeles y en presencia del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que recibe la marca de su nombre. Está citando el mensaje del tercer ángel. Y ahora miren lo que va a comentar. Por eso repetimos,
lo que antes dijimos, negar la personalidad de Dios es negar la existencia del santuario en los cielos. Noten lo que está diciendo, ¿eh? Si nosotros decimos, como dice la Trinidad pagana, que Dios es una esencia, es estarle quitando la personalidad a Dios, que tiene forma y cuerpo. El miércoles vamos a continuar con el tema número 2 de la personalidad de Dios, de Cristo y el Espíritu Santo. Y vamos a mirar también cómo el negar la personalidad de Dios está muy relacionada con la doctrina de la Trinidad pagana. Y vamos también a explicar qué concepto tenían los pioneros de la Trinidad pagana y qué es la Trinidad pagana y por qué ellos no usaron la palabra Trinidad ni en sus escritos ni en los testimonios del don de profecía, porque la Trinidad niega la personalidad de Dios. Eso lo vamos a mirar en los estudios subsiguientes. Hoy solamente quería mostrarles que nuestro Dios tiene personalidad, tiene cuerpo, tiene forma, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. No es una esencia, no es un espíritu que no tiene cuerpo ni forma, no. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Miren qué es lo que cómo va a concluir el pastor Haskell. Por eso repetimos lo que antes dijimos. Negar la personalidad de Dios es negar la existencia del santuario en los cielos, porque allí mora Dios, un Dios personal. Es negar la existencia de los ángeles, porque ellos son su trono. Ahí moran los ángeles literales, que tienen forma, que tienen cuerpo. Como dice el apóstol Pablo, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Es negar la ley de Dios. El decir que Dios no tiene personalidad es negar la ley de Dios, porque es el fundamento de su trono. El negar que Dios tiene una personalidad es negar la existencia de Satanás, porque es un ángel caído. Satanás tiene forma, Satanás tiene cuerpo, Satanás tiene cabeza, tiene manos, tiene pies, tiene ojos, tiene oídos, tiene una persona y es una persona con personalidad. Miren qué más. El negar la personalidad de Dios hace a la luz y la vida que Dios creó y que procede de Él. Aquí va a hablar del panteísmo, ya sea en la hierba o en gatos o perros o en la humanidad, ser el Dios. Es decir que el negar la personalidad de Dios, que no tiene forma ni cuerpo, es hacerlo una esencia, un espíritu, un aire que puede estar en todas partes y a la misma vez no estar en nada. Puede estar dentro de un perro, dentro de un gato. Y eso es quitarle la personalidad a Dios, de que tiene forma y cuerpo. No solamente eso. Dice aquí, hacia la luz y la vida que Dios creó y que procede de Él, ya sea en la hierba o en gatos o perros o en la humanidad, ser el Dios. Porque si Dios es una esencia,
un aire, un espíritu que está dentro de el hombre, es hacer a el hombre un dios. O si está dentro de un animal, es hacer ese animal un dios. Eso era lo que creían los egipcios en el panteísmo. Por eso a los gatos los egipcios lo tenían como dioses. Eran considerados dioses los gatos. Porque ellos decían, ahí adentro del gato está Dios. Y como Dios está dentro del gato, el gato es Dios. Eso es el panteísmo. Sin embargo, dado que el hombre es la forma más alta de luz y vida, necesariamente se convierte en la deidad suprema. Eso era lo que creían los egipcios, que Dios estaba dentro del faraón. Y eso convertía a Faraón en Dios. Y eso hace quitarle la personalidad a Dios. Eso es lo que hizo John Harvey Kellogg en su libro El Templo Viviente. Es hacer que Dios está en las plantas, ahí adentro, literal. Es hacer que Dios está dentro de los árboles, literal. Es hacer que Dios está dentro del ser humano, literal. Y por eso la mensajera del Señor le dijo que eso era el panteísmo y que eso era lo que estaba errado en su libro y que por eso no debía de publicarse. No solamente eso, que eso está relacionado con la doctrina pagana de la Trinidad. Porque en la Trinidad Dios no tiene forma ni cuerpo. Son tres en un cuerpo. Pero eso lo vamos a mirar más detalladamente con las mismas citas de los pioneros. Ellos mismos nos van a explicar qué es la Trinidad. Por eso sigue diciendo el pastor Haskell, está terminando su disertación de que Dios tiene personalidad. Lleva a los hombres a adorar a las criaturas más que al Creador. Levantamos una voz de advertencia contra cualquier doctrina de este tipo. Venga de donde venga. Decimos que la Biblia y solo la Biblia será nuestro credo. En ella está la salvación. En otra declaración, la mensajera del Señor habla de la personalidad de Dios. Miren lo que ella dice. Se me ha acusado con frecuencia y falsamente de enseñar opiniones peculiares propias del espiritismo. Pero antes que el redactor del Day Star diera con este engaño, el Señor me dio una visión de los efectos tristes y desoladores que producirían en la Grey ese redactor y otros al enseñar tales opiniones espiritistas. El decir que Dios no tiene personalidad es hacerlo un espíritu, y eso es espiritismo. Pero como nosotros leímos en lo que creían ellos, en el primer principio fundamental que se enseñaba, ellos declaraban esto, que hay un solo Dios, un ser personal. Es decir, que tiene una forma, que tiene cuerpo y que nosotros tenemos de Él esa forma del cuerpo. Como lo leímos, sigue diciendo la mensajera del Señor. He visto con frecuencia al amable Jesús
y sé que es una persona. Noten lo que está diciendo. He visto que el Señor, al amable Jesús, y sé que es una persona. Nosotros leímos una declaración similar a esa, pero en base al Espíritu Santo. Ella también, esa misma palabrita, he visto con frecuencia al amable Jesús y sé que es una persona, es lo mismo que ella dice del Espíritu Santo. Y necesitamos darnos cuenta de que el Espíritu Santo, que es tanto una persona como Dios es una persona. Noten que al Espíritu Santo lo está comparando con Dios en forma de una persona. Miren qué más sigue diciendo la mensajera del Señor. Le pregunté a Jesús si su padre era una persona y tenía forma como él. Dijo Jesús, yo soy la imagen expresa de la persona de mi padre. Ahora miren lo que va a decir aquí, hablando ahora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene una personalidad. De lo contrario, Él no podría dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Y ahora miren lo que dice. Él también debe ser una persona divina. Es la misma expresión, las mismas palabras que ella está utilizando para hablar del Padre y del Hijo. Ahora ahí nos dice, véase el apéndice. Y el apéndice en la página 92 nos dice, declaré que una nube de gloriosa luz ocultaba al Padre y que no podía verse su persona. También declaré que vi al Padre levantarse del trono. Y ahora miren que ella mira un cuerpo. El Padre estaba envuelto en un cuerpo de luz y gloria, de manera que su persona no podía verse. Sin embargo, yo sabía que era el Padre y que de su persona emanaba esta luz y gloria. Es exactamente lo mismo que tenemos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona y tiene una personalidad. Pero lo que no sabemos es cómo es su cuerpo, qué dimensiones tiene, de qué materia es su cuerpo. Eso es un misterio. Lo que sí sabemos es lo que nos está diciendo la mensajera del Señor, que es una persona y que tiene una personalidad. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es una fuerza activa, ni es un poder, ni tampoco es el mismo Cristo, porque Cristo se encarnó y se hizo humano. El Espíritu Santo no, ni tampoco el Padre se hizo humano. Fue solamente Cristo. En esta declaración que nos habla de el Espíritu Santo, nos dice, 1897, el príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Noten que vuelve ella a aplicar la misma expresión, la persona del Espíritu Santo. Otra cita,
El Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la deidad, manifestando el poder de la gracia divina a todos los que reciben y creen en Cristo como Salvador personal. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo tiene toda la plenitud de la deidad. No son mis palabras, son las palabras de la mensajera del Señor. Y estas citas son las que muchos rechazan. Si ustedes se dan cuenta, la fecha que se escribió fue en 1906. Para 1906, estas citas ya no las alcanzaron a leer, ni mirar, ni oír muchos de los pioneros. Por ejemplo, Urias Smith ya no alcanzó a mirar esta cita. James White ya no alcanzó a mirar, a leer o a oír esta cita porque ya había pasado al descanso. John Nevis Andrews tampoco alcanzó a leer, a oír o mirar esta cita porque ya había pasado al descanso. Y otros, esta otra cita tampoco la alcanzaron ellos a mirar. El Espíritu Santo tiene una personalidad. De lo contrario, no podría dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. También debe ser una persona divina. Miren cómo es Satanás. Dice la mensajera del Señor, hablando de esa visión del espiritismo, donde todos se subían al tren y una pequeña compañía no se subió. Miren cómo miró a Satanás. Vi con qué rapidez este engaño se estaba difundiendo. Me fue mostrado un tren de coches de ferrocarril que iba con la rapidez del rayo. El ángel me invitó a mirar cuidadosamente. Fijé los ojos en el tren. Parecía que el mundo entero iba a bordo de él y que no quedaba nadie sin subir. Dijo el ángel, se los está atando en gavillas listas para ser quemadas. Luego me mostró al conductor que parecía una persona de porte noble y hermoso aspecto. ¿Qué forma tienen los ángeles? Y en este caso Satanás tiene forma como nosotros, porque de igual manera ellos son una persona con una personalidad, solo que sus cuerpos son diferentes a los de nosotros, porque hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero tienen la misma forma física que nosotros. Y en este caso, Satanás, que al principio era el ángel de luz, pero cuando fue arrojado a esta tierra, fue arrojado tal y como es. Por eso dice aquí, me parecía una persona de porte noble y hermoso aspecto, a quien todos los pasajeros admiraban y reverenciaban. Yo estaba perpleja y pregunté a mi ángel acompañante, ¿quién era? Dijo, es Satanás, es el conductor que asume la forma de un ángel de luz. Ha tomado cautivo al mundo. Noten que en esa forma de un ángel de luz tiene forma de persona, de noble y hermoso aspecto. ¿Y cómo son las personas? Pues como somos nosotros, que tenemos cabeza, tenemos ojos, tenemos boca, tenemos nariz, tenemos oídos, tenemos manos, pies, cuerpo. Lo mismo que tiene Dios.
porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Por eso, al llegar a el final de esta primera presentación, porque vamos a estar tocando todo lo que conlleva la persona y la personalidad tanto de Dios Padre como de el Hijo Jesucristo y de el Espíritu Santo. Para finalizar, vamos a repasar los puntos que miramos. Miramos, número 1, que para el tiempo de los pioneros adventistas, la palabra personalidad es la cualidad o el estado de ser una persona, de acuerdo al diccionario Webster, que ellos utilizaban en ese tiempo. Personalidad es el estado de ser una persona. Miramos en el punto número 2 que el pastor Haskell, hablando de la personalidad de Dios, nos enseña que en esa personalidad Dios Padre tiene un cuerpo y forma. Tiene cabeza, tiene ojos, como lo miró Daniel, tiene cabello, tiene orejas, tiene oídos, tiene boca, tiene un cuerpo. Tiene pies, se sienta, tiene espalda. A Moisés le dijo que le iba a mostrar la espalda. Miramos también que en el panteísmo se enseña que Dios no tiene cuerpo ni tiene forma. Y por eso Él puede habitar en la naturaleza, en el aire, en el agua, en los animales, porque no tiene cuerpo físico ni tiene forma física. Eso es el panteísmo. Y si usted indaga más acerca de lo que es el panteísmo, usted notará que esa enseñanza destruye la personalidad de Dios. Miramos que todos los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento hablaron de la personalidad de Dios o del estado de ser una persona. Por eso es que Él llora, gime, clama, habla, porque es una persona, siente. Por eso cuando dice ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que una persona ame a alguien más o a otro ser, tiene que ser una persona, porque el amor es recíproco de persona a persona. Por eso es que Dios es un ser personal, que nos oye, que nos ve, que nos entiende, que sabe nuestras necesidades, porque fuimos creados, como lo miramos ahí, a su imagen y semejanza. Adán fue creado a su imagen y semejanza. Miramos nosotros también que Cristo es una persona, así como el Padre es persona. La Biblia nos los dijo cuando Cristo resucitó y se presentó a sus discípulos. Él les dijo: mirad mis manos y mis pies, palpadme, que yo mismo soy una persona. Solamente que ahora ya tenía un cuerpo glorificado. Ya ese cuerpo no era el cuerpo terrenal que había tenido antes, pero era una persona con una personalidad. Miramos también que el rechazar la personalidad de Dios es rechazar que hay un santuario en el cielo, es rechazar que hay una ley de Dios, es rechazar que hay ángeles, es rechazar que hay Satanás. ¿Por qué? Porque entonces, si Dios no es una persona, nadie de ellos es persona. Y miramos también nosotros que el Espíritu Santo
es una persona. Porque se aplican los mismos términos para el Padre y el Hijo, que es una persona. No es una influencia, no es un poder, no es una fuerza, es una persona. Porque también la Biblia dice que Él se constriñe, se entristece, Él enseña, Él redarguye, Él gime, Él llora. Y esas son cualidades de una persona, no de un poder o de una fuerza activa. Es lo mismo que siente el Padre, es lo mismo que siente el Hijo, es lo mismo que siente el Espíritu Santo. Porque para sentir eso se necesita ser persona, no una fuerza o un poder. Y por último, miramos también que Satanás tiene cuerpo y forma, porque también Satanás fue creado. Y miramos que los ángeles también tienen forma y cuerpo. ¿Saben algo más? La Biblia también dice que cuando nosotros resucitemos y se nos dé un cuerpo glorioso diferente al que tenemos, en ese cuerpo nuevo se nos va a colocar nuestra personalidad, lo que somos, ese carácter que formamos, eso es lo que se nos va a colocar. Y para que haya una personalidad tiene que haber un cuerpo que tiene forma. Y en ese cuerpo glorioso van a estar unidos tanto la persona como la personalidad. Y eso es un ser personal. Por eso, hermanos, en el día miércoles vamos a continuar con este estudio para que nosotros miremos por otro pionero si Dios es una persona, si su Hijo es una persona y si tienen personalidad y cómo es que ellos entendían el concepto de la Trinidad en el panteísmo, en el hinduismo, en el deísmo. Por eso, como leímos ahí, todo lo que termina en ismo es rechazar la personalidad de Dios. Vamos a finalizar con nuestro estudio de esta noche. Le damos gracias a Dios que nos dejó terminar el estudio. Los primeros 30 minutos se nos cayó la señal, pero gracias a Dios que nos dejó terminar. Y el día miércoles a las 7 de la noche nuevamente estaremos transmitiendo en esta serie que le hemos titulado La personalidad de Dios. Y vamos a ir presentando paso por paso hasta que se nos quede claro ese escrito está de llegar a la gran cita que los pioneros no alcanzaron a mirar porque ya habían descansado en el Señor. Los tres grandes poderes del trío celestial. ¿Qué significa esa frase? ¿Y por qué ella expresó esa frase? Y no son palabras de ella, son palabras inspiradas de Dios, que muchos hoy en día no las quieren explicar porque no saben cómo explicarlas, o porque saben que al citarlas sus argumentos se van a caer, de rechazar los tres grandes dignatarios del trío celestial. Vamos a finalizar con una palabra de oración y que sea el Señor quien nos despida con su bendición. Vamos a orar. Amantísimo Dios,
que tu morada está en las alturas de los cielos. Una vez más, mi Dios, podemos orarle a un Dios que nos entiende, que nos escucha, que nos ve, porque es un Dios personal, que tiene su personalidad. Y en su personalidad dice que nuestro Dios es amoroso, misericordioso, clemente, piadoso, lento para la ira y grande en misericordia. En esa personalidad se muestra su amor, se muestra su carácter. Y por eso podemos orarle a Él, porque para poder entablar una comunicación tiene que ser a través de dos seres personales. Para entablar un pacto tiene que hacerse a través de dos seres personales. Para que haya una relación tiene que ser a través de dos seres personales. Te ruego y te suplico, Señor mi Dios, que en tu amor y misericordia nos sigas guiando hasta encontrar la verdad. Es con el único propósito que venimos delante de ti, que tú nos enseñes la verdad, nos guíes en el camino, nos tomes de la mano para no errar, para no irnos ni a derecha ni a izquierda, sino quedarnos con ese escrito que está en tu palabra, que está en los testimonios y que los has dejado para nuestros tiempos, tanto para enseñarnos como para darnos las advertencias. Bendice, Señor, a mis hermanos que tuvieron a bien acompañarme y que de igual manera ellos sigan indagando, investigando por su propia cuenta, para que no se queden con las palabras de este servidor, sino que seamos como bereanos que vamos en busca de la verdad. Todo esto, Señor mi Dios, te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos que tuvieron a bien acompañarnos, y los vamos a dejar con este himno que nos eleva y nos exalta hasta la gran redención que hizo nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones y hasta el miércoles, si Dios lo permite. Pues
nuestra